¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar. Nuevamente estamos aquí en esta mañana en su programa Platicando con Dios. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes eh, en una situación un poco atípica por todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, es una bendición poder estar nuevamente en este programa para poder escuchar la palabra de Dios, para poder tener otro tipo de alimento espiritual y saber de que todos entendamos de que Dios está atento a todas las situaciones que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro país. Bienvenidos pues de tal manera que vayamos y busquemos un poco de lo que puede significar la palabra de Dios para nuestras vidas en estos tiempos difíciles, pero vamos a pasar, vamos a trascender a esta situación que no estamos tan acostumbrados, pero pues sin embargo yo creo que tenemos el consuelo y la ayuda de parte de nuestro Dios. Bienvenidos una vez más, agradeciendo por supuesto el espacio que nos concede Imagen y Política de poder llegar hasta a ustedes y esperando que Dios los bendiga durante este día, y hoy y siempre por supuesto. Así que bienvenidos a Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar y quisiera hacer una oración para poder comenzar, pues, que Dios nos ayude en esta mañana. Si me permite, Señor, te damos gracias, Padre, por tus misericordias y por tus bondades que nos permites en este día de contemplar la luz del sol, de contemplar, Señor, el aire, de sentir el aire, sentir el calor de este, de este sol que nos abraza y que nos agrada. Gracias por tus misericordias, gracias porque nos has dado la vida hasta esta mañana. Bendícenos, Padre, hoy y siempre. Amén. En esta mañana yo quisiera hablar sobre un pasaje que pues, está registrado en los anales de la historia bíblica, y es hablar sobre el Éxodo, una parte del Éxodo. El Éxodo se compone de muchas situaciones, tiene muchos componentes, y una de las cosas que están y aparecen en el libro del Éxodo es este punto eh, donde se encuentra el pueblo de Israel caminando hacia la libertad. Recordemos que el Éxodo era eso, el camino hacia la libertad que el pueblo de Israel iba a obtener por que había sido preso del pueblo de Egipto, y Dios se compadece de ellos y los quiere sacar, y los dice: yo te prometo una tierra que fluye leche y miel, y una tierra que no trabajaste, que no heredaste, que no trabajaste, y que yo te la voy a dar en herencia, por la compasión y el amor que tuvo Dios hacia aquel pueblo que estaba sufriendo. Sabemos que Dios, después de 10 plagas, saca al pueblo de Israel de Egipto, y se lo va llevando y lo va transportando en en aquellos lugares, y parte de eso es cuando atraviesan un desierto. Y dice la palabra del Señor en el Éxodo eh, perdón, es Éxodo 17. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y
a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este es un pasaje, digamos, que tiene un tinte sufrido, amargo, porque sabemos que el pueblo de Israel iba justamente en camino hacia la libertad que Dios le había prometido haría con ellos, y que les daría también una tierra nueva, una tierra prometida, y que donde no iban a ser más o nunca más iban a ser esclavos. Ese camino hacia la libertad obviamente llevaba implícito algunas situaciones, algunas cosas. Y el pueblo de Israel, pues, no había quizás entendido o no había comprendido bien que ese caminar también, el ir caminando, el ir hacia donde los iba a llevar, porque ellos no sabían a dónde iban, simplemente iban prácticamente, como decimos, pues no a ciegas, pero sí con una promesa, porque ellos no conocían, y tal vez eso, como no lo sabían, se atrevían a provocar a Dios a la ira. Ese mismo camino hacia la libertad que estaba hacia donde iba el pueblo de Israel, provocaría una necesidad. Sabemos nosotros que todas aquellas personas que alguna vez hemos hecho una larga caminata por algo, imagínese usted que se queda tirado a media carretera y tiene que caminar un largo trecho para poder llegar hacia un taller donde le tengan que reparar o mecánicamente su auto o una llanta que se le ha ponchado o que sufrió una avería. Usted no puede quedarse estacionado en la carretera porque sabe que pues corre peligro, y si lleva a la familia pues se preocupa más. Entonces, el pueblo de Israel iba hacia la libertad llevaba implícito también, en primer lugar, una necesidad de aguantar, de soportar. Llevaba también consigo de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que continuar en esa trayectoria, y sabía de que había un lugar que quizás que no conocían, pero que era una promesa que Dios había hecho y que le iba a generar mucha felicidad. Dios le dijo, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Eso significaba que era una tierra rica, que era una tierra productiva, tanto para el ganado como para el campo. Acordémonos que pues obviamente no había industria, la industria textil de aquel tiempo era el tejido, era de esas cosas, no era no había una industria. Entonces la economía se basaba en el campo, en la ganadería, en la agricultura. Y entonces iban para allá. Obviamente ellos no sabían que estaban caminando. En ese trayecto es obviamente cansado, provoca una necesidad. Y aquí están en ese instante donde hay una necesidad fisiológica.
que era tomar, era la falta de agua. Y el pueblo de Israel, lejos de venir hacia Moisés y preguntarle, Moisés, no tenemos agua, ¿qué podemos hacer? Se enfrasca en una lucha verbal contra aquel líder que Dios había levantado y empiezan a injuriarlo. La palabra de Dios solamente registra pues unas pequeñas cosas, fíjate lo que dice. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Y entonces, nada más imaginémonos que el líder, Moisés en este caso, el pueblo viene y lo confronta, ¿no? Y le dice, danos agua. O sea, no era un pueblo que no había entendido pues de que iban un camino hacia una libertad y que iban hacia una promesa, que les iba a generar pues felicidad, tranquilidad, un confort. Todas las personas que se preparan para estudiar, voy a hacer un símil con una carrera académica. Sabemos que una carrera en términos comunes y generales, una carrera académica, una preparación académica o técnica, nos va a generar un confort posteriormente. En ese trayecto, obviamente, se van a generar muchas necesidades que hay que ir supliendo, que hay que ir brincando, ¿no? A ver cómo voy a suplir eso. Un médico que está muy de moda en estos días, en estos instantes en nuestro país, que por cierto, pues un agradecimiento a los médicos, ¿no? Que están colaborando, que están trabajando para que la salud de un pueblo completo como México, pues no tenga muchos decesos. Y agradecemos, por supuesto, a los médicos de todo mi corazón. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga de verdad mucho. Pero un médico especialista, para que llegue a ser un médico especialista, muchos sabemos y mucha gente no sabe que los grandes padecimientos y las grandes necesidades que un médico especialista, llámese ginecólogo, llámese pediatra, llámese internista, llámese neurólogo, la especialidad que usted quiera, esos médicos sufren demasiado, de verdad, sus instancias, sus residencias, su servicio social, su preparación, su especialidad, sufren mucho. Y saben que para poder llegar a la meta, que es la de obtener un título y decirles, felicidades, doctor, usted es un pediatra, usted es un neurólogo, tiene que pasar muchísimas necesidades. Y hay gente, médicos que sufren, que incluso la carrera se la pasan sin dinero, pues, y que, bendito sea Dios, llegan a concluir un estudio, una preparación. Y hoy son los que están justamente al frente de nuestra salud. El pueblo de Israel, obviamente que al ir caminando, pues imagínese usted cuántas veces nosotros hemos caminado, solo por caminar unos 2 o 3 kilómetros, ya con eso tenemos suficiente para que nuestro cuerpo tenga mucha sed, nuestro cuerpo se canse. Y si no estamos acostumbrados a hacer una caminata todos los días, pues con mucho más razón. Y aquí tenemos al pueblo de Israel que está caminando hacia una libertad. Obviamente se le va a generar una necesidad, y esa necesidad en estos momentos, aparte que en otra ocasión se le había generado la necesidad de los alimentos, hoy otra necesidad fisiológica que es, o una necesidad primaria que era la de beber agua, saciar una sed. Hoy vienen y acercan contra aquel líder llamado Moisés y le dice, ¿nos vas a dar agua? Imagínese usted, Moisés iba al frente, los iba conduciendo porque Dios le había dicho, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Ellos nos dicen, oye Moisés, ¿por qué no vamos a buscar agua? ¿Sabes qué? Ya el pueblo necesita nuestros ganados, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas. Nosotros mismos tenemos agua. Oye, ¿qué podemos hacer? O sea, no
ellos no entendieron que podía ser eh, o suplir esa necesidad, todos tomados de la mano, de decir, Moisés, vamos, tenemos sed, vamos a buscar agua, un grupo que se vaya hacia el norte, un grupo hacia el sur, un grupo que camine hacia el oriente, o bueno, hacia allá, hacia el frente o hacia los lados, para atrás no, porque quizás no hay agua, pero vayamos de frente, mandemos a explorar. Sin embargo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Afrentan, quieren golpear a Moisés y le dicen, danos de beber, ¿nos vas a dar agua? ¿Quién va a suplir esa necesidad? Y entonces, obviamente, el líder, me imagino yo que un tanto molesto le ha dicho, ¿por qué altercáis conmigo? Es más, ¿por qué tentáis a Dios? Porque, ¿cuál era lo más fácil? O lo más correcto, decir, Moisés, no hay agua, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos conseguirlo? Es lo que se nos está pidiendo hoy, en estos días, quédate en casa, no salgas, no visites, lo elemental. Ese es un trabajo que nosotros podemos hacer todos unidos. Tenemos que librarnos de esta pandemia, tenemos que librarnos de esta enfermedad, pero ese es un trabajo comunitario. Es decir, los médicos hacen su trabajo en el sector salud, en un hospital, en una clínica. Nosotros, los que nos dicen, quedémonos en casa, quedémonos en casa. ¿Para qué? Para que pronto salgamos de este desierto en que estamos nosotros caminando. Para que pronto nosotros salgamos y digamos gracias a Dios y podamos ir a abrazar a nuestros amigos, a nuestros padres, podamos ir a abrazar a cada uno de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, y decirle, bendito sea Dios, cruzamos esto. Tenemos una necesidad, pero es una necesidad general. Y como es una necesidad general, todos tenemos que ser responsables y caminar juntos, tomados de la mano. Que no falte nadie cuando pase la pandemia, que todos estemos completos en casa. Yo ruego a Dios porque en tu casa estén todos tus seres queridos. Yo ruego a Dios porque esté tu esposa y tus hijos contigo. Ruego a Dios porque esté papá y mamá. Ruego a Dios porque estén tus compañeros de trabajo. Porque todos los que estamos en esto podamos vivir. Porque este es un problema que nos compete a todos. Aquí nadie puede decir, yo no puedo hacer nada. Eso es una falsedad, porque todos podemos hacer algo. Dicen los médicos, yo hago mi parte, pero tú también haz la tuya. Nosotros que no somos médicos, que no tenemos nada que ver y no somos nada de la parte de la salud, quedémonos en casa, obedezcámonos, caminemos hacia la libertad. El pueblo de Israel altercó contra Moisés y contra Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es serenidad y paciencia. El pueblo de Israel no fue y le dijo a Moisés, ¿qué haremos? Pero nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer. Quedarnos en casa, cuidarnos, para que todos podamos cruzar esta situación. Dice entonces en el verso 4, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Obviamente, el líder que iba al frente, llega el momento en que tal vez le da un poco de temor. Ser un pueblo contra él. Era un pueblo contra su propia vida. Y él le dice, es que tú nos trajiste aquí. ¿Por qué nos trajiste? Tal parece que le dice, nos trajiste aquí para que nosotros muramos de sed. Vamos a morir nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados. Y no era ese el fin. Acordémonos de que Dios
le dijo a Moisés: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que yo les daré, que yo les regalaré. Por lo tanto, no podemos decir que la finalidad era matarlos. Moisés no provocó todo esto, sino que él estaba obedeciendo al mandato de Dios, a la voz de Dios, y al pueblo le dijo: vámonos. Ahora, el pueblo de Israel que iba ahí también iba porque quiso, iba porque quería ser libre. Y entonces, nosotros que estamos enfrascados en esta situación, pues atendamos las indicaciones. Y Moisés le dijo a Dios: me van a apedrear, pues. Fíjense cómo es una pena, es una tristeza. Yo no sé hasta qué punto, sin querer ofender a nadie, pero hasta qué punto puede llegar la ignorancia de cómo algunas personas han golpeado, pues, a personal médico, a enfermeras, a médicos, a doctoras, creyendo que son los que están provocando una contaminación, y no es tal, no es así. Y es triste ver cómo en las redes se están viendo que la gente agrede al personal médico, no lo dejan subir a los autobuses. Afortunadamente, y bendito sea Dios, que hay gente, hay taxistas que le dicen: yo te llevo, doctor, yo te llevo, enfermera, yo te llevo, enfermero, yo estoy para servirle a ustedes. Dentro de toda esa situación compleja y difícil, hay gente de buen corazón que han entendido de que como este es un trabajo que hacemos, que tenemos que hacer en comunidad, dicen: yo me ofrezco a llevarte, yo me ofrezco a irte a buscar a tu casa, y es más, no te voy a cobrar, solamente dame 10 pesos, 20 pesos por el traslado, yo estoy al servicio. Esa es la gente que ha entendido que esta situación la vamos nosotros a pasar bien siempre y cuando nos enlacemos y nos hermanemos y nos unamos todos en un mismo espíritu, y que tengamos la misma idea, y que entendamos que tenemos que caminar juntos. Algunos van a quedar en el camino, como ocurrió con el pueblo de Israel, porque no todos llegaron a la tierra prometida, pero y algunos quedaron en medio del desierto. Yo no quiero eso que ocurre en nuestro país. Yo no quiero que ningún mexicano, sea hombre o mujer, se quede en el trayecto. Yo quiero que todos pasemos el umbral de esta pandemia, de esta enfermedad, y le digamos: Señor, gracias porque nos permitiste llegar a todos unidos. Pero para eso tenemos que ser colaborativos. Entonces, sabemos que caminar hacia la libertad, pues, generaría cuestionamientos. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? El pueblo de Israel no preguntó: ¿qué hacemos? Él dijo: danos agua, porque tenemos sed. Nosotros debemos preguntarnos: ¿qué hacer? ¿En qué puedo cooperar? ¿Cómo, en lugar de ser parte del problema, seamos parte de una solución? Porque cuando tú empiezas a provocar un discordia con la gente que está trabajando, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás en un enfrentamiento. Entonces, hacemos más grande el problema. Al contrario, sumemos nuestras fuerzas con aquel que está batallando para que podamos ser libres. El camino hacia la libertad también debe generar en nosotros una obediencia. El pueblo de Israel se le dijo, fíjense lo que le dice Dios a Moisés en el verso 5. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara,
con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, y ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué hizo Moisés a la indicación que Dios le dio? Obedecer. Al joven se le dice, si tú vas a ir a la escuela, tienes que obedecer a tus maestros, obedecer a tus papás, y respetar. Y si quieres terminar una carrera, tienes que obedecer y aplicarte correctamente. El pueblo, Dios le dice a Moisés, ve, y golpea la peña, la roca, y de ahí va a salir agua, y de ahí van a beber el pueblo de Israel. Dice esta con la que tú golpeaste el río Jordán. Yo sé que todos conocemos, ¿eh? Cuando ellos atravesaron, pues, no solamente el río Jordán, sino también el mar, ¿no? Dios los había librado ya, pues. Y entonces dice que Moisés obedeció a la indicación que Dios le había dado. Y cuando Moisés va y golpea la peña, aquel lugar, dice Dios, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y Moisés dice que lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Si nosotros entendemos que para poder llegar con éxito a la meta, para llegar con éxito a lograr lo que nosotros queremos, tenemos que obedecer, y esa obediencia indica que tenemos que nosotros que disciplinarnos y aplicarnos. La disciplina es parte importante del ser humano para poder lograr sus objetivos. Y entonces Moisés lo que hace es obedecer a Dios. Nosotros no podemos andar por la vida sin obedecer. Nuestro país tiene una constitución conocida como la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la que rige el comportamiento de una sociedad, que rige el comportamiento de cada servidor público, y que rige el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados. Y nos dicen qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. No podemos vivir sin una regla y sin una obediencia. Todas reglas indican que tenemos que obedecerla. Moisés obedeció. Moisés, a la voz de Dios, le dijo, ve y golpea la peña de Horeb, yo estaré contigo, le dijo. Y dice que Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos. Nosotros tenemos que sujetarnos. La sujeción es una señal de obediencia. La sujeción es, pues, una de las principales, de los principales valores o de las cualidades que el ser humano tiene. Cuando los hijos obedecen a los padres, benditos sean los hijos que obedecen a los padres, porque ese padre tendrá pocos problemas. No significa que no se va a tener, no. Es imposible que en la vida no tengamos problemas, no, imposible. Pero qué bonito es cuando los hijos obedecen a los padres. Por ahí dicen que la generación de los 60, 50, 60, 70, que es la última generación que realmente obedeció a los papás y que fueron ciudadanos con muchos valores. A mí me cuesta meterme en el cerebro eso, pero pareciera que fuera una verdad, parece que fuera una realidad, porque muchas cosas han cambiado y hoy pareciera que hay una
una ley muy permisiva hacia los hijos y donde no hay una ley que pueda sujetarlos. Obviamente más allá del núcleo familiar, del medio en que nos movemos, es como nosotros vamos a decir, pues mi hijo me obedeció o no, o qué tanto nosotros como padres también somos buenos para educar. Mi madre dice que tiene buenos hijos. Nosotros somos 6 hermanos. Y es que somos buenos hijos. Palabras de mi madre y palabras de mi padre. Porque yo pertenezco a la generación de los 60. Pero hoy vemos a nuestros hijos, y mi madre ve a sus nietos, y ve esa clara diferencia que hay. Y obviamente le cuesta entender. Y quisiera que mis hermanos educaran a sus hijos como ella les educó. Y vaya que mi madre nos puso mucha vara. Y eso es lo que debería de permear nuestra sociedad actualmente. La obediencia. La obediencia. Si nosotros obedecemos, volviendo a la situación que estamos viviendo, de sujetarnos y obedecer las reglas que el gobierno ha puesto, de verdad que nosotros, pues seguramente el golpe va a ser mucho más ligero. Pero la palabra de Dios exige obediencia, obediencia siempre. Entre más obedientes seamos nosotros, obtendremos unos buenos resultados y obtendremos buenos frutos. Aquí Moisés obedeció. Aquí Moisés se sujetó a la palabra de Dios. De tal manera que pues caminar hacia una libertad al pueblo de Israel le implicó que iban a haber necesidades, que iban a haber situaciones. Pero no significaba que tendrían que quedar en esa necesidad por siempre. Hay que brincarlo. Yo decía, hemos visto corredores de obstáculos en los Juegos Olímpicos, es maravilloso, un espectáculo precioso. Cómo los corredores de los 100, 400 metros, es increíble cómo tienen que correr rápido e ir brincando los obstáculos. Saben que golpear uno implica perder tiempo, unos microsegundos es tiempo perdido. Y si caen, ni se diga. De tal manera que hay algo que se va a atravesar en nuestro trayecto de nuestra vida, en cualquier área. Llámese trabajo, llámese familia, llámese amistades, llámese lo que sea. Siempre va a haber esa situación de una necesidad que hay que brincar. Corredores de obstáculos tienen que brincar ese obstáculo para llegar a la meta y hay que correr veloces. Nosotros que estamos caminando hoy como hijos de Dios, como cristianos, habrá necesidades. No hay que contender contra Dios, sino decir, ¿qué hago, Señor? Actúo, me espero, actúas tú, actúo yo. Y no nos enfrasquemos en una lucha contra Dios porque nunca le vamos a ganar. Muchas preguntas van a salir, sí, es verdad. ¿Por qué? Eso es muy común, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que soy tan bueno? Todos nos queremos buenos hijos e hijas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si mira, yo me porto bien. No lo sé. Y dice, Señor, mejor ayúdame. Y en lugar de eso, obedezcamos la palabra de Dios. De verdad, la obediencia nos libra de dolores de cabeza.
Y hoy que estamos atravesando una situación compleja, de un virus que muchos culpan a un país, culpan a otro, quién sabe qué. No sé quién es el culpable. Y si este virus vino solo, el asunto es que está ahí. Y hay que vencerlo. Y una de las formas de vencerlos es que obedezcamos los que no somos médicos, quedándonos en casa, y que la gente que sabe haga su trabajo. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios siempre va a tener la provisión necesaria que hace falta en nuestra vida. Al pueblo de Israel, en este pasaje de Éxodo 17, les hacía falta el agua. Bueno, en realidad, Dios les proveyó agua. Porque Dios llevaba al pueblo, pero Dios lo iba cuidando. Dios había hecho maravillas. Si ya Dios nos puso en este camino suyo, Dios, créeme, siempre Dios te va a guardar y te va a cuidar. Pablo dijo una vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les dijo a Corintios, yo ya quisiera pues estar en la presencia de Dios, pero por causa de vosotros y todavía debo estar con ustedes. Aquí lo peor, a nosotros que somos muy de personas físicas, no queremos morir, esa es la verdad. Pero Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Entonces, si no queremos que Dios nos lleve en esta enfermedad, en este virus, en esta pandemia, obedezcamos. No culpemos a nadie porque nadie tiene la culpa, y mucho menos nuestro país, ni nuestros gobernantes, ni nuestros médicos, ni nadie, ni tú, ni yo. Pero lo que sí podemos es ser colaborativos y obedecer como lo obedeció Moisés. Bueno, este tema quise hoy tomarlo como parte de mi aplicación en el estudio de la palabra de Dios, porque pues estamos en esta situación crítica. De verdad, yo quiero y deseo que Dios te bendiga y que no sufras la pérdida ni de tu vida ni la de tus seres queridos, porque es triste, es doloroso, es pues de mucho sufrimiento perder a una amistad, y peor que dicen que pues ya jamás vuelves a ver a tus seres queridos, más que pues ni en cenizas, me parece. La verdad no sé, pero hay muchas cosas que se escuchan, no sé qué tanto es verdad o qué tanto es mentira, pero más allá de eso, es que cuidémonos nosotros, y que nadie perezca en este día, o mañana, o cualquier día. Ha sido un placer para mí poder pues meditar un poco en la palabra de Dios, y vemos que Dios siempre tiene un consejo para nosotros. Dios siempre va a ser nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro maestro, el conductor de nuestras vidas, siempre y cuando nosotros querramos dejarnos y nos abandonemos en las manos del Señor. Abandonémonos en las manos del Señor y descansemos siempre en su presencia, que es lo mejor, y Dios estará pues guardándonos siempre. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Que Dios bendiga tu trabajo y que conserve tu trabajo, porque está crítico el asunto. Y que te guarde siempre. Agradecemos también a Imagen y Política el espacio que nos permite en esta mañana de poder llegar hasta ustedes. Pues aquí encerrados en casita, yo sé que estás encerrado en casita, yo sé que tú estás guardando, algunos por una imperiosa necesidad están saliendo, pero bueno, cuídense mucho, por favor. Un abrazo y que Dios los bendiga, y hasta pronto, nos vemos. Señor, por siempre, su diestra es todo poder. Dale al Señor por siempre, su diestra es todo poder.
diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, los carros de Faraón.